Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Yo soy Wilberto Benítez y voy a compartir con ustedes el capítulo de semiología de tórax. Bueno, acá Pablo Neruda nos dice, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Qué refleja estos versos en relación a su autor? Tenemos algunas alternativas: odio, resentimiento, nostalgia, angustia. En las clases presenciales suelo hacer estas preguntas y alguien del auditorio contesta. Eh, Esto refleja nostalgia. El que de ustedes que me están escuchando ahora haya pensado en nostalgia probablemente interprete bien o de forma correcta lo que quiere expresar el autor de estas letras. Eso significa que puede ser un buen semiólogo, porque la semiología se trata de eso, de interpretar lo que el otro siente, el otro ser humano. En este caso, ese otro ser humano es el enfermo. En la medida que nosotros, los médicos, tenemos desarrollado esa capacidad de comprender lo que siente el enfermo, entonces vamos a ser mejores semiólogos. Y mejores semiólogos significa mejor diagnóstico, y mejor diagnóstico significa mejor evolución. De eso se trata. Semiología del tórax. La definición de semiología, como ustedes ya conocen, es la ciencia que estudia los signos y síntomas que padece el paciente. Eh, Hay que señalar que la semiología, sus herramientas básicas son el interrogatorio y el examen físico, además de algunos estudios especiales que se solicitan de acuerdo a la semiología de los distintos sistemas o aparatos del cuerpo. Por lo tanto, definición de semiología de tórax es el estudio de los signos y síntomas que derivan de los órganos que se encuentran en la cavidad torácica. Dijimos que la herramienta de la semiología es el interrogatorio y el examen físico, además de algunos estudios básicos que llamamos de rutina. Y el interrogatorio es el acto médico que conduce al establecimiento de un diálogo entre el médico y el paciente u otro familiar o conocido, si el paciente no puede aportar datos que nos pueda proporcionar algunos datos en relación a la enfermedad del paciente. Los síntomas principales o cardinales de la patología del tórax son el dolor, la disnea, la tos, la expectoración y bueno, ustedes saben que el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada en general a un daño tisular. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. La tos es una aspiración forzada de aire
como estímulo, como respuesta a estímulos que irritan las terminaciones nerviosas conocidas como receptores de la tos y que se encuentran en las vías respiratorias superiores e inferiores y también a otros niveles extratorácicos. Es decir, la tos puede provenir de estímulos sensoriales ubicados fuera del tórax. No es exclusividad de la patología torácica, si bien en la mayoría de los casos se refiere a una patología, una sintomatología de una patología torácica. Continuando con la descripción de los síntomas más habituales de la patología respiratoria, señalamos la expectoración como producida por una secreción mucosa o purulenta o mucosa purulenta por la membrana de la mucosa bronquial y que es expulsada con el esfuerzo de la tos. La hemoptisis es la eliminación de sangre por la boca procedente del aparato respiratorio, más concretamente de la zona subglótica con la tos. Aquí debemos señalar que es necesario diferenciar de la hematemesis, que también es la eliminación de sangre por la boca, pero procedente del tubo digestivo. La diferencia radicaría en que la hemoptisis, la sangre tiene una coloración más roja rutilante, está precedida por un cosquilleo y es expulsada con la tos y es espumosa. Y la hematemesis es una sangre roja más oscura porque está menos oxigenada y es precedida de náusea y es expulsada por el vómito. Quiero señalar que si en este espacio pleural derecho, que como habíamos dicho es un espacio con una presión negativa y con una cantidad mínima de líquido, si este espacio virtual convirtiéramos en real por la acumulación de aire, ese aire volvería positiva la presión del espacio pleural y va a colapsar según la magnitud de la presión de aire los pulmones y van a ser desplazados según, por supuesto, como habíamos señalado, la magnitud hacia el ilio. Y si la presión fuera lo suficientemente alta, también podría desplazar el mediastino hacia la región contralateral. Al desplazar el pulmón y colapsarlo a nivel del ilio y desplazar el mediastino, tendríamos una alteración como una insuficiencia ventilatoria del pulmón que se traduciría probablemente por disnea. Y el aire que no debería estar en el espacio pleural y ahora lo está, va a irritar las terminaciones nerviosas de la tos y el paciente va a tener tos seca. Al mismo tiempo, el aire va a irritar las terminaciones nerviosas de los intercostales y el paciente va a tener un dolor, lo que se llama clásicamente dolor puntada de costado o dolor pleurítico, que se caracteriza porque se exacerba con los movimientos respiratorios. El dolor pleurítico es aquel dolor que se exacerba con los movimientos respiratorios y es característico de su
fisiopatología la injuria de la pleura parietal, que en este caso es irritada por el aire que se encuentra en el espacio pleural. Entonces tendríamos disnea por disminución de la capacidad ventilatoria, tendríamos tos por irritación de las terminaciones nerviosas y dolor pleurítico, un dolor tipo puntada intenso que aumenta con los movimientos respiratorios. Y el desplazamiento del mediastino ocasionaría un angulamiento de la desembocadura de los grandes vasos y podría producir un colapso circulatorio. En el examen físico nosotros observaríamos este hemitórax en relación a este hemitórax más abombado o menos abombado. Si nos imaginamos que acá introducimos aire y aumenta la presión, obviamente este hemitórax, cuando inspeccionamos al paciente, vamos a observar que este hemitórax es mayor que este hemitórax. Eso nos va a llamar la atención a la inspección porque no va a haber simetría entre este hemitórax y el hemitórax, en este caso izquierdo. Esos hallazgos que obtenemos por intermedio de la visión podemos darle una traducción de lo que ocurre dentro de la cavidad si conocemos estas situaciones que les quiero señalar. Si nosotros por la palpación golpeáramos la pared torácica, por la percusión golpeáramos la pared torácica para escuchar qué sonido tiene, veríamos que la sonoridad del pulmón normal, por la presencia de aire a tensión en este espacio pleural, acá tendríamos una hipersonoridad a la percusión. Es decir, la sonoridad normal en este hemitórax estaría reemplazada por una hipersonoridad. Si pusiésemos el estetoscopio a nivel de la pared torácica, en la región axilar, donde hay menos músculos que interfieran en la transmisión de los sonidos, veríamos que el murmullo vesicular va a estar aumentado, normal o abolido, y al pensar que el pulmón está colapsado, veríamos que el murmullo vesicular, que es el ruido que va a escuchar nuestro oído, está abolido. Entonces, a la inspección, por ejemplo, en un síndrome de neumotórax, que es lo que le estoy presentando, tendríamos a la inspección un hemitórax de mayor volumen que el otro hemitórax. A la percusión tendríamos hipersonoridad, es decir, la sonoridad pulmonar normal estaría reemplazada por un sonido hipersonoro. Y si ocultásemos, los murmullos vesiculares normales del pulmón estarían abolidos porque el pulmón está colapsado. Entonces, con esta triada podríamos decir esto es un síndrome de neumotórax. Vamos a comenzar a describir lo que usualmente se puede hallar a la inspección de manera normal
a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Y luego veríamos los hallazgos cuando estas situaciones están alteradas. Este esquema es sustancial para que podamos entender los síntomas y los signos que podamos hallar en el examen físico. Vamos a perder un poco de tiempo y necesitamos mucha concentración, mucha atención en este esquema, sobre todo para ubicarnos que los signos que vamos a hallar al examen físico proceden de la inspección a través del ojo, de la palpación a través de la mano, de la percusión también por sonidos que producen el golpe de la pared torácica con los dedos y la auscultación. Para interpretar o para conocer la fisiopatología de los hallazgos que podemos conseguir a través de la visión, a través de la audición y la palpación, tenemos que tener una idea bien clara de los elementos anatómicos que se encuentran dentro de la cavidad torácica para poder interpretar los hallazgos que los vamos a buscar desde fuera de la cavidad del tórax. Es decir, nosotros estamos fuera del paciente, observándolo, tocándolo, escuchándolo, pero lo que buscamos ver, lo que tactamos o lo que escuchamos, tiene una explicación en alteraciones fisiopatológicas de las estructuras anatómicas que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Por ejemplo, se me ocurre poner un stop o una obstrucción a nivel de la vena cava superior que ustedes están observando en este esquema. Si por esa obstrucción impedimos el retorno venoso del cuello y los miembros superiores y la pared torácica a la aurícula derecha, nos daríamos cuenta que va a haber un aumento en la visualización de los troncos venosos centrales, como son las yugulares a nivel del cuello a ambos lados, y en las extremidades vamos a ver que la obstrucción produce rémora del territorio de la subclavia. Ese aumento de la presión dentro de estos vasos centrales por aumento de la presión hidrostática va a producir trasudación de los capilares hacia el intersticio, y nuestro hallazgo va a ser señalado por edema de la piel y del celular y por la observación de dilataciones venosas como son la ingurgitación yugular y la circulación lateral en la pared anterior del tórax. Al mismo tiempo, vamos a observar
que si la obstrucción a ese retorno venoso y también imaginándonos que ponemos líquido en el espacio pericárdico, ese líquido produciría un efecto mecánico por la cual el retorno venoso de la vena cava superior y la vena cava inferior estaría en rémora. Por lo tanto, observaríamos a nivel del cuello ingurgitación yugular, y esa ingurgitación yugular veríamos nosotros que al pedirle al paciente que haga una inspiración profunda, se hace más manifiesta. Es decir, la ingurgitación yugular en la inspiración se hace más manifiesta, porque la inspiración favorece el retorno venoso, pero al haber líquido en el espacio pericárdico va a producirse una dificultad en su retorno a la aurícula derecha y al corazón, y por lo tanto en la inspiración se va a acentuar la ingurgitación yugular, que es lo que se llama pulso paradojal. Porque fisiológicamente, como ustedes comprenderán, en la inspiración, al favorecerse el retorno venoso y al no haber ningún obstáculo en ese retorno hacia las cavidades cardíacas, la ingurgitación yugular se va a hacer menos notoria. Cuando tenemos un probable taponamiento cardíaco por acumulación de líquido o de cualquier líquido o sangre en el espacio pericárdico, vamos a tener ingurgitación yugular con mayor manifestación en la inspiración, aparte de todo lo que antes señalamos, que es el edema del cuello y los miembros inferiores, que se suele llamar edema en esclavina. Después vamos a ver una gráfica donde se ve en un paciente ese hallazgo. De la misma manera, si observamos en la parte central la tiroides, un agrandamiento de la glándula tiroides podría producir una compresión de la tráquea, por lo tanto podía haber dificultad respiratoria y tos. Por supuesto, al examen físico vamos a visualizar una glándula tiroides aumentada de tamaño, al cual llamaríamos bocio. También es importante ver que otra estructura de la cavidad torácica constituyen los pulmones, el pulmón derecho con sus 3 lóbulos, el izquierdo con los 2 lóbulos. Estos pulmones están envueltos por una serosa que es la pleura visceral y otra serosa que tapiza la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Entre estas dos capas serosas hay un espacio virtual que contiene aproximadamente 15 cc de líquido y la presión es negativa. Si esa realidad fisiológica cambiáramos por una realidad patológica y ubicáramos líquido en ese espacio pleural en forma patológica o aire, veríamos que producirían algunos síntomas y algún hallazgo físico que nosotros podríamos detectar con facilidad si estamos entendiendo lo que ocurre dentro de la cavidad torácica. Es decir, los síntomas
no debemos recordar, sino que debemos entender, comprender su fisiopatología. Como decía Séneca, el que sabe el porqué de las cosas, sabe dos veces. Acá estamos observando la parte externa muscular de la pared torácica. Acá es importante señalar los haces del esternocleidomastoideo, que es un músculo respiratorio secundario, por supuesto, al músculo principal de la respiración, que es el diafragma. También observamos el pectoral mayor, que también es un músculo respiratorio. A la derecha, la imagen prescinde de los músculos anchos de la pared anterior que observábamos el lado izquierdo en relación a la imagen que estamos mirando, pero en realidad lo que quiero decir es que los músculos de la pared anterior que señalamos el pectoral mayor, que visualizamos en esta imagen, están a la derecha, y en el lado izquierdo del paciente, o de esta imagen del cuerpo humano, observamos los músculos intercostales, que también son músculos secundarios de la respiración. Acá es importante señalar, ustedes visualizan, sobre todo el lado derecho del paciente, los nervios intercostales que inervan los músculos de la pared torácica, pero que también inervan los músculos de la parte superior del abdomen. La irritación por alguna patología de la cavidad torácica que irrite estos nervios puede producir dolor referido en la parte superior del abdomen. Por ejemplo, si tuviéramos una enfermedad inflamatoria infecciosa en la pleura derecha, la irritación de estos nervios intercostales podría señalar dolor en el abdomen superior del paciente, más precisamente en el hipocondrio derecho, y podríamos confundir una neumonía de base derecha con una colecistitis aguda del hipocondrio derecho. Por eso quiero que recuerden, la inervación de la pared torácica es compartida en gran parte con la inervación de la cavidad abdominal, lo cual nos señala que patologías de la cavidad torácica pueden manifestarse por sintomatología en la cavidad abdominal y prestarse a confusión diagnóstica. Esta es una imagen de la parte posterior, donde observamos los músculos voluminosos como el trapecio, el dorsal ancho, el deltoides, las inervaciones de los nervios intercostales y algunas líneas verticales y transversales que en otro esquema vamos a precisar con mayor detalle. Este otro esquema vamos a mostrar uno para que ustedes se den cuenta la proyección del lóbulo superior, el lado izquierdo y el lado derecho, viendo al paciente de atrás,
su relación con los omóplatos, con la columna, para que ustedes vean cuáles son las zonas del pulmón que están más cerca de la pared, por ejemplo, sin interposición ósea manifiesta como los omóplatos, donde podría realizarse una mejor percusión, una mejor auscultación. Para avanzar. Este es un esquema para que ustedes se ubiquen. La línea central se llama medio esternal. La línea que está hacia la izquierda es una línea paraesternal, que son las dos verticales. Después, la línea superior correspondería a las clavículas. La primera línea horizontal superior. La siguiente, que es a nivel de la tercera costal, la tercera a nivel de la sexta costal, y la última línea es el reborde costal inferior. Acá, con estas líneas, igual que en el abdomen, determinamos zonas para ubicarnos en la proyección topográfica de los órganos que están, como les dije, dentro de la cavidad torácica. Entonces la primera zona se llama infraclavicular, la segunda zona, que tiene el número 2, mamaria, y el 3, el hipocondrio, en este caso derecho. Y la región external. Ustedes ven que por encima de la clavícula se proyecta aún el vértice del pulmón. Es decir, que si yo, por ejemplo, realizo alguna maniobra, como ustedes están ya habituados, por ejemplo, a escuchar o a ver lo que significaría una invasión venosa central, es decir, una invasión venosa de la yugular interna o de la subclavia. Al realizar ese procedimiento de acceso a una de las vías venosas centrales, se dan cuenta que pueden lesionar el vértice del pulmón, cuya consecuencia sería un neumotórax. En la parte posterior tenemos una línea media, que es la que sigue la apófisis espinosa, otra que es el borde interno de la escápula, y hacia afuera la tercera línea vertical sería la línea axilar posterior, y dos líneas horizontales, uno que pasa por la espina escapular superior y otro por la espina escapular inferior o infraescapular. Y tenemos nuevamente algunas zonas. El 8, que es la región interescápulo vertebral. 9, infraclavicular externa. 10, infraescapular externa e infraescapular interna. Y la séptima es la región escapular. Y las regiones 5 y 6 son las regiones supraescapular, interna y externa. En este esquema que se relaciona con la pared lateral del tórax, vemos tres líneas, una interna hacia la mamila, una línea vertical interna hacia la mamila, que es la línea axilar anterior, que se corresponde con el borde externo del músculo pectoral mayor. Una línea media, que es la axilar media, que se proyecta desde el vértice de la axila hasta el reborde costal.
y una línea posterior, que es la línea axilar posterior que sigue el borde interno del músculo dorsal ancho, y una línea horizontal que pasa generalmente por el ángulo de la escápula o a nivel de la cesta costal y divide esta región en una superior que es axilar y otra región infraaxilar. En estas regiones laterales, como ustedes saben, hay poca interposición de músculos anchos o de músculos voluminosos, porque quedan por delante los pectorales y por detrás el dorsal ancho y el trapecio. Entonces esta es una zona muy propicia para la percusión, para la palpación y la auscultación de los datos del pulmón. Bueno, esto es simplemente otro esquema para señalar la misma cosa. Acá observamos la línea vertical, ya como les señalé anteriormente, siguiendo el borde externo del pectoral mayor hacia la mamila, la línea más posterior, que es la axilar posterior, el borde más interno del dorsal ancho, y la línea media que parte desde el hueco de la axila. Y ahí observamos en la imagen que está al lado, en el esquema que está al lado, la proyección del pulmón en relación a estas tres líneas. Estos son los pasos clásicos del examen físico, ¿no?, a lo que nos estábamos refiriendo anteriormente. La inspección, que vamos a observar la pared torácica por delante, por detrás y por la visión lateral. Con la inspección a través de la vista vamos a tratar de entender lo que vemos, pensando siempre en lo que ya señalamos al inicio: cuál sería la fisiopatología de lo que estamos viendo, qué quiere representar ese hallazgo en la inspección. Con la palpación vamos a señalar que a través de la mano, por su cara palmar, vamos a inspeccionar la pared torácica, vamos a buscar alguna anormalidad que se pueda palpar, y también vamos a pedirle al enfermo o al paciente o a quien estemos examinando que digan algunas palabras o algunas frases, y vamos a tratar de entender qué traducción produce ese sonido en nuestra mano. Con la percusión vamos a golpear la pared torácica y vamos a tratar de comprender que el sonido que nos dé esa maniobra semiológica, qué interpretación podemos darla. Y con la ocultación vamos a intentar de escuchar los ruidos normales del pulmón, los ruidos normales del corazón, y una vez que tengamos bien claro cuáles son los ruidos normales, vamos a tratar de interpretar los ruidos patológicos. Iniciamos el examen físico con la inspección del tórax, y en la inspección tenemos que tener en cuenta tres ítems, es decir, recordar que debemos iniciar por determinar
la conformación torácica del paciente. Luego tenemos que describir los hallazgos semiológicos de las partes blandas, es decir, de todo el componente de tejido de la pared torácica, que excluye por supuesto la parte ósea. Y en tercer lugar, la movilidad respiratoria, es decir, los movimientos del tórax en relación a su función respiratoria. Este es otro esquema que quiere señalar lo mismo, ¿verdad? Del tórax tenemos que en la inspección determinar la forma, el estado de los tegumentos o partes blandas y la movilidad respiratoria. En cuanto a la conformación torácica, debemos señalar las conformaciones torácicas normales, para luego saber cuáles son aquellas formas del tórax que son patológicas. Estas de arriba son las formas del tórax normal. Sería esta de un niño, donde prácticamente el diámetro anteroposterior es mayor que el transversal. En un sujeto normal, al cual llamamos esténico, el diámetro anteroposterior y transversal están más o menos equilibrados. En el hiposténico, que también es una persona normal, solamente que constitucionalmente tiene el hábito hiposténico, predomina el diámetro transversal sobre el anteroposterior. Por eso se dice hiposténico. El hiperesténico es aquel en la cual predomina el diámetro anteroposterior al transversal. Señalamos estas conformaciones con el fin de entender de que una persona normal puede tener formas diferentes de su tórax sin ser patológico. Y abajo vemos los tórax que son patológicos. Acá ustedes ven que predomina el diámetro anteroposterior sobre el transversal. Es como un individuo que esté siempre en inspiración profunda. Probablemente corresponda a una persona, como su nombre lo dice, enfisematoso. Acá vemos que un hemitórax está más pequeño que el otro. Probablemente en este hemitórax tenga su forma más pequeña que el lado opuesto, porque en este hemitórax hay patología de la pared que pueden disminuir el tamaño de este hemitórax, como una enfermedad de la pleura, donde se engruesa la pleura y produce una paquipleuritis. O puede ser enfermedades pulmonares en la cual hay fibrosis o daño del parénquima pulmonar que hace disminuir su capacidad ventilatoria, por lo cual este hemitórax, digamos en forma sencilla, se atrofia y este lado se hipertrofia. Cuando observamos a un paciente con esta característica, debemos pensar, porque nosotros simplemente le estamos inspeccionando, todavía no estamos haciendo otros exámenes semiológicos como la palpación, la percusión y la auscultación. Estamos mirando. Esta forma del tórax, donde ustedes ven que el esternón está acercándose a la columna, es decir, es un tórax acanalado.
es lo que se llama pectus excavatum o pecho en canaleta o excavado. Y está a la inversa, el esternón se aleja de la columna vertebral y parece un pecho de una presa de pollo o de paloma, como se suele decir, y es lo que corresponde a un pectus carinatum o tórax en quilla. Nuevamente señalo que hacemos estas diferenciaciones porque probablemente para que la función cardiorrespiratoria sea normal, la pared torácica también tiene que tener una conformación normal para que no altere la funcionalidad. Una conformación de la pared torácica altera la funcionalidad de los contenidos de la cavidad torácica. Y esta es otra imagen para ver los biotipos normales. Este sería un normosómico, donde los diámetros, como habíamos dicho en los esquemas transversales y anteroposteriores, más o menos se equilibran. Este sería de constitución asténica, en la cual dijimos que el diámetro transversal es mayor que el diámetro anteroposterior. Y este era un hiperesténico o un brevilíneo, también llamado con otra descripción, donde el diámetro, dijimos, posterior era mayor que el transversal, sin ser patológico. Y acá describe el asténico, que es este, o también se llama hiposténico, tórax alargado, estrecho y con las costillas muy oblicuas. El pícnico, como dijimos, o brevilíneo, con el tórax corto, globuloso y costillas horizontales. Y este es el normolíneo o normoasténico, que es el hábito atlético. Y esto es el ejemplo del esquema del pectus excavatum o pecho acanalado. Señalamos esto simplemente para volver a insistir en que estos hallazgos tienen una significación clínica, es decir, es importante para el médico en relación al diagnóstico de las molestias del paciente. Al tener cualquier individuo esta conformación torácica, probablemente tenga dificultado la funcionalidad de su pulmón y su corazón. Y es probable que si esa funcionalidad esté alterada en forma muy importante, tendría que corregirse estos defectos de la pared torácica, igual que el pectus carinatus o pecho en quilla o en pecho de paloma. Este es lo que dijimos, el tórax enfisematoso, donde el diámetro anteroposterior es mayor que el transversal y que parece que el enfermo siempre está en inspiración continua. Y este es lo que dijimos, el pectus, otro ejemplo de otra criatura con pectus carinatum o perdón, pectus excavatum o pecho acanalado. Cuando está exagerado la circunferencia la forma circunferencial de la columna, como una circunferencia hacia adelante, es lo que se llama cifosis. También ustedes se dan cuenta que para que la funcionalidad respiratoria sea adecuada, tiene que haber bastante buena movilidad de la pared torácica, y con este tipo de conformación torácica
es difícil de que exista una buena ventilación pulmonar. En esta persona, además de haber cifosis, es decir, aumento de la curva de la columna hacia adelante, hay también una curva hacia los lados, por eso se llama cifoescoliosis. Después de haber repasado la parte de la conformación del tórax, es decir, la forma del tórax, dijimos que había que inspeccionar los tegumentos, es decir, las partes blandas, todo lo que es visible a nuestros ojos. Y acá vemos estrías artróficas, acá vemos unas lesiones que siguen la disposición de los nervios intercostales, unas lesiones dérmicas papulobesiculares y eritematosas, donde hay pápulas, ampollas y eritemas, que es clásicamente la descripción de un herpes zóster. Acá vemos dilataciones venosas y arteriolares, que son las llamadas telangiectasias, que suelen ser frecuentes en enfermedades hepáticas y en enfermedades pulmonares. Es decir, esto no es un hallazgo normal del punto de vista de la semiología de las partes blandas. Y acá tenemos circulación colateral en la parte anterior del tórax. Cuando hablábamos de obstrucción de la vena cava superior, decíamos que podía haber ingurgitación yugular y circulación colateral. Es decir, la sangre está buscando cómo retornar al corazón por algún tipo de obstrucción en la parte superior del tórax y va buscando llegar a la vena cava inferior para a través de ella llegar al corazón. Acá observamos una cicatriz operatoria que en una inspección tenemos que describirla, es decir, tenemos que señalar que el paciente tiene una cicatriz operatoria transversal a nivel de la cara lateral del hemitórax derecho y otra más pequeña, más caudal en relación a la herida mayor. Esta sería probablemente una toracotomía, es decir, abrir el tórax, y esto posteriormente se habrá dejado o se habrá exteriorizado por acá un drenaje quirúrgico. Eso nos hace suponer que este paciente tendría que haber tenido alguna enfermedad de la cavidad torácica de este hemitórax para haber sufrido esta intervención. Y acá vemos un rostro aparentemente edematizado, y se diferencia del edema en que esta tumefacción es por aire. Acá uno ve bien que parece que hay una ampolla en la mucosa. Los ojos, ambos párpados no permiten al paciente ver porque no puede abrir el ojo, y esto es por infiltración de aire, que en esta imagen el médico está apretando y ve cómo deprime la piel y el celular contra el plano muscular, y ahí va a percibir una sensación de crepitación, es decir, de ruidos de desplazamiento de aire. Eso es lo que se llama enfisema subcutáneo, que puede verse en neumotórax a tensión de cualquier etiología y también por algún tipo de rotura de las vías aéreas, por la cual el aire escapa de los pulmones y tiende a salir al exterior a través del mediastino y distribuirse por la piel. En esta placa de tórax ustedes ven que acá, entre en las costillas y la piel, hay algo negro. Eso quiere decir de que hay aire
debajo de la piel, que es lo que nos muestra este paciente en estas dos imágenes. Acá vemos una fístula pleurocutánea. Es probable que este paciente haya tenido algún proceso infeccioso en el emitora que buscó una salida al exterior, y la consecuencia es de que se formó una fístula pleurocutánea. En este paciente observamos que la fosa supraclavicular derecha está mucho más abultada que la izquierda, y que parecen varias tumoraciones, un conglomerado de tumoraciones que podía corresponder a ganglios. Acá vemos que los espacios intercostales están deprimidos en un paciente crítico. Esto es la depresión de los espacios intercostales, se ve en los cuadros obstructivos de las vías aéreas, donde el paciente hace mucha fuerza inspiratoria para introducir el aire a los pulmones, y ese aumento de la fuerza inspiratoria hace que deprima los espacios intercostales. Este es un tiraje intercostal, y esto deprime la región supraesternal, y es un tiraje supraesternal. Se ve, repito, en cuadros de obstrucción de las vías aéreas, ya sean gruesas, medianas o finas. Y acá vemos que esto es un varón y tiene la zona mamaria exageradamente voluminosa. Esto no es algo normal, algo fisiológico. Esto es lo que se llama ginecomastia. La ginecomastia puede verse a varias causas, ¿verdad? Ingesta de hormonas, ingesta de fármacos o expresión de hiperestrogenismo por insuficiencia hepática o por fenómenos paraneoplásicos. Y acá tenemos un paciente cuya piel y el celular está edematizado, lo cual hace que el cuello tenga un grosor mayor que lo que debiera ser, con las fosas supraclaviculares también abombadas y circulación colateral en la parte anterior del tórax. Este es el ejemplo del edema en esclavina que le había comentado cuando hablamos en ese esquema de una obstrucción a nivel de la vena cava superior. El examen físico de la mano también es importante en las enfermedades respiratorias, y esto representa los dedos en palillo de tambor o de uñas en vidrio de reloj, que es traducción de enfermedades como bronquiectasias, es decir, enfermedades pulmonares crónicas, bronquiectasia, cáncer de pulmón, abscesos pulmonares, y en enfermedades crónicas cardiovasculares como cardiopatías congénitas o cortocircuito venoarterial, que hace que exista una hipoxia crónica, y esta es la expresión como hallazgo semiológico de los dedos de esta clase o de estas situaciones de paciente. Bueno, una vez que examinamos los tegumentos, las partes blandas, vamos al tipo respiratorio, o a la semiología de la respiración del enfermo. Y nos damos cuenta que el varón tiene un tipo de respiración diferente al de la mujer. El varón tiene una respiración costo-abdominal, es decir, en la inspiración el diafragma desciende mucho para que entre el aire a los pulmones, para crear la presión negativa dentro del espacio pleural. Se contrae el diafragma y desciende. En la expiración, que es un acto casi sin esfuerzo muscular, en condiciones fisiológicas el diafragma asciende y es expulsado el aire. En la mujer, sin embargo, la respiración es costal superior, es decir, para introducir aire
la mujer a los pulmones hace trabajar la parte superior del tórax. Tiene una respiración costal superior. Y el hombre costo abdominal. Siempre insistimos en que esto no es cuestión de una exquisitez académica, ¿verdad? Esto tiene una significación. Si un varón, en vez de respirar con la parte inferior del tórax y el abdomen, comienza a tener una respiración exclusivamente torácica superior, es probable que en el abdomen exista algún tipo de patología inflamatoria que le impida o que evite el movimiento del diafragma, por lo cual remeda la respiración del sexo femenino. Y en el sexo femenino podría ocurrir un caso inverso, en la cual la mujer respira con el abdomen en vez de respirar con la parte superior del tórax. Podría haber alguna enfermedad en el tórax que haga que la excursión de ese tórax cause dolor, entonces intenta respirar con el abdomen y simula la respiración de un varón. Entonces, recalcamos, el tipo de respiración en el sexo masculino es costo abdominal y en la mujer fisiológicamente es costal superior. Estos son los tipos de respiraciones normales y patológicas. La respiración normal, la inspiración en su profundidad, igual que la expiración, son iguales. Y el tiempo de apnea entre el fin de una expiración y el inicio de una inspiración son iguales. Esta sería una gráfica de una respiración normal, recordando que la frecuencia normal de las respiraciones son entre 14 a 24 por minuto. Una frecuencia superior sería una taquipnea y una frecuencia inferior sería una hipopnea. Está aumentada la frecuencia y está aumentada la profundidad. Entonces esto se llama que el paciente está hiperventilando. Es decir, trata de ingresar demasiada cantidad de aire por la profundidad con mucha frecuencia para tratar de suplir las necesidades del cuerpo. Esta respiración, por ejemplo, la tomaríamos como si fuera normal si uno ve la respiración de un sujeto después de un esfuerzo físico, después de correr, por ejemplo. Esto por un tiempo va a ser normal hasta que se va a recuperar. Pero si en estado de reposo respira de esta manera, esto es patológico y es una hiperventilación. Y esta es la inversa, una hipoventilación. Hay algunas respiraciones características que se llaman de Kussmaul, de Cheyne-Stokes y de Biot. La respiración de Kussmaul son inspiraciones profundas y expiraciones también muy profundas y muy frecuentes. Es decir, sería una polipnea. Es mayor que la simple hiperventilación. Esta es la respiración de Kussmaul, que después vamos a ver en qué situaciones puede presentar el paciente este tipo de respiración. La respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración en la cual la inspiración es muy corta y después va aumentando la profundidad de las inspiraciones, igual que la expiración, hasta un máximo de inspiración y expiración, y luego hay una apnea. Esto va decreciendo. Hace una apnea, después comienza a crecer la profundidad y la frecuencia hasta un máximo y comienza a decrecer paulatinamente y apnea. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. En la respiración meningítica, que también es una respiración periódica, es decir, que periódicamente hay apnea, estos espacios son las apneas, pero no tiene el tipo de respiración de Cheyne-Stokes, donde las respiraciones son pequeñas
y van aumentando en profundidad hasta un máximo y que van nuevamente decreciendo hasta parar, digamos, de respirar que una apnea. Estas las respiraciones son iguales. ¿En qué caso vemos esto? Esta era las respiraciones iguales y la apnea, que era la respiración meningítica de Biot, se dice, porque esta respiración de Biot se ve generalmente en los pacientes que tienen enfermedades de las meninges, por eso se dice respiración meningítica de Biot. Y también en otras situaciones patológicas. La respiración de Kussmaul, que dijimos que se parecía a la respiración de hiperventilación de un ejercicio, se da en varias situaciones. Acá se puso una mnemotecnia de Kussmaul. Se puede ver en K, en cetoacidosis, U, uremia, S en sepsis, la otra S otra vez en intoxicación por salicílicos, la M por metanol, la A por aldehídos y la L por una acidosis láctica. Es decir, en general se ve en cuadros metabólicos de acidosis y en cuadros de sepsis o intoxicaciones por sustancias exógenas. Y la de Cheyne-Stokes, que era la respiración breve que va creciendo y que luego decrece, y la apnea es la que dijimos, la respiración de Cheyne-Stokes se ve generalmente en casos de hipoperfusión del centro respiratorio. Hipoperfusión de cualquier etiología, cardiorrespiratoria frecuentemente. Bueno, dejamos la inspección y vamos a la palpación. Con la palpación queremos determinar con la mano la resistencia torácica, las vibraciones vocales, los frémitos, la excursión respiratoria, la temperatura, para ver no una temperatura exacta como la que se toma la axila con un dispositivo especial o en la cavidad oral o en el recto, pero para saber si el paciente está frío, tiene temperatura normal o está muy caliente su piel. Y también para corroborar con la mano lo que hallamos a la inspección. La resistencia torácica se refiere a la resistencia que pone el tórax a la compresión que hacemos con ambas manos, lo cual va a hablar de la elasticidad o de la fibrosis del tórax. Consiste, como ya señalé acá, en la compresión anteroposterior de cada hemitórax y transversal de todo el tórax entre las dos manos del examinador para ver la resistencia elástica, que va a depender la diferencia de acuerdo a enfermedades o de acuerdo también a la edad del enfermo. Si uno busca la resistencia torácica de un niño, se va a dar cuenta que hay menos resistencia que de una persona anciana. Lo importante es determinar la asimetría de la resistencia torácica, es decir, si un hemitórax ofrece mayor resistencia que el otro. Una mayor movilidad, es decir, mayor resistencia, podría estar dado por una fibrosis pulmonar o por derrames pleurales que aumentan la resistencia a la compresión de la pared torácica. Esta es la maniobra para ver la excursión respiratoria. Esta es la posición de la mano del examinador con los pulgares detrás a nivel de la séptima cervical frecuentemente, y las manos se dirigen hacia adelante. Esta es la visión de hacia adelante, que generalmente hasta
ambas clavículas. Se le pide al paciente que inspire y se ve sobre todo si la excursión respiratoria es simétrica o si hay diferencia entre la excursión de un hemitórax y otro. Este esquema es para ver la excursión respiratoria de las bases. Esta es la ubicación correcta de las manos, por detrás y por delante. Esto es ya en la práctica con una persona. Evidentemente, por la conformación del tórax y la inspección que uno ve, son demostrativas, no parecen enfermos respiratorios. Bueno, luego de la resistencia torácica y de la excursión respiratoria que uno hace con la mano uno busca las vibraciones vocales. Y las vibraciones vocales están dadas por la transmisión del sonido a través del árbol bronquial hasta la superficie externa de la pared torácica, y la mano siente vibraciones producidas por esa movilización de aire al pronunciar las palabras. Recordar que en el hombre el timbre de la voz es grave y en la mujer es aguda. Y recordar también que estas vibraciones que percibe la mano se perciben mejor en las regiones supra e infraclaviculares, porque el pulmón está más cerca de la mano y las vibraciones se interpretan mejor que si uno ubica la mano sobre la región mamaria o sobre la región escapular, que están más alejadas de la mano, por lo tanto dificulta la interpretación de la percepción táctil de las vibraciones vocales. Uno le pide al paciente que diga generalmente algunas frases que hagan vibrar suficientemente con fuerza las cuerdas vocales, como 33 o ferrocarril, y ahí uno trata de captar con la mano la vibración que produce la voz. ¿Cuándo pueden estar aumentadas? En un síndrome de condensación. Vamos a ver qué es el síndrome de condensación en otro esquema, para que entendamos con claridad lo que quiero puntualizarles. Las vibraciones vocales estarían disminuidas o abolidas en un derrame pleural, en un neumotórax, en el enfisema, en una paquipleuritis. Y los frémitos son también una percepción táctil de la mano, generalmente por el movimiento del líquido dentro de los vasos. Es decir, un soplo es lo que percibe la mano. Cuando palpamos un área vascular y cuando el aire produce un soplido dentro de los bronquios, también uno puede palpar con las manos y a eso le llamamos frémito. El clásico palpar, por ejemplo, como el ronquido de un gato. Bueno, ¿cómo se producen las vibraciones vocales? Dijimos, ¿verdad? Se emite la voz, el aire es desplazado por los movimientos de las cuerdas vocales, va hacia la periferia, hacia el encuentro de la mano del examinador que está acá afuera, por supuesto. Este aire dentro de la cavidad torácica se desplaza por los bronquios de distintos calibres y llega al parénquima. Si el parénquima tiene un proceso como una
inflamación, donde hay edema por aumento de la permeabilidad capilar, esta condensación transmite bien las vibraciones vocales y entonces si el enfermo dice 33, la mano del examinador va a sentir que las vibraciones vocales están aumentadas. Porque si pone en esta zona, que esquemáticamente es sana, las vibraciones vocales la van a palpar, pero va a ser menor que en esta zona patológica. Entonces las vibraciones vocales están aumentadas en ciertas situaciones patológicas como son las condensaciones. Y este es un síndrome de condensación, puede ser una neumonía lobar completa, por ejemplo, es esta situación. ¿Cuándo estarían disminuidas? Bueno, y acá vemos que el pulmón está colapsado, está lejos de la pared donde tenemos la mano, porque acá se interpone aire, entonces el movimiento que produce las cuerdas vocales al hablar, el aire se desplaza y queda hasta acá. Entonces la mano que está fuera, al decir 33, no percibe, está totalmente abolido o percibe muy despacio en relación al lado opuesto, porque siempre en pulmón hay que comparar los hallazgos semiológicos de un emitórax con el del otro emitórax para tener una percepción más clara. Entonces, este sería, por ejemplo, un neumotórax. Esto es un esquema, una gráfica para que entiendan. Acá hay aire, el pulmón está teletaseado, está colapsado. En un neumotórax, entonces vamos a tener las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. La misma cosa, en vez de interponer entre el pulmón y la pared torácica aire, interponemos líquido. Entonces las vibraciones vocales que se desplazan por la tráquea, los bronquios, al llegar acá encuentran un obstáculo y la mano acá no la percibe. Entonces hay disminución de las vibraciones vocales en los cuadros de neumotórax y en los cuadros de derrame. Después vamos a tratar de unir los hallazgos en el síndrome de condensación, en el síndrome de neumotórax y en el síndrome de derrame pleural. Esto es ya lo que le dije de la palabra 33, ya le expliqué esto. Ahora vamos a golpear. La percusión es el acto de golpear la superficie del tórax para producir sonidos y evaluar el estado de los tejidos subyacentes. Esta es una percusión indirecta donde realizamos de esta manera y esta es una percusión directa o directamente con el puño. Al golpear queremos determinar la sonoridad normal del pulmón o la sonoridad disminuida o la sonoridad aumentada, al cual llamamos hipersonoridad y en caso extremo timpanismo. Por supuesto, se tienen que golpear las zonas, como habíamos dicho ya, igual que la palpación, en las zonas en la cual el pulmón está más cerca de la mano, acá entre la columna y el borde interno de la escápula, el pulmón en la región que dijimos interescápulo vertebral, el pulmón está bastante cerca, entonces son las zonas en las cuales hay que percutir. Recuerden también que cuando hablamos de las zonas, las regiones, por ejemplo, infraescapulares, las regiones axilares y por delante las regiones infraclaviculares eran las zonas más propicias para realizar las maniobras de percusión, palpación y auscultación. Esta es otra manera de realizar la percusión. Esto vemos que hace por delante, dijimos, en la región infraumbilical. Si uno percute acá en la zona de los grandes músculos de la glándula mamaria, el hallazgo va a ser muy pobre. Bueno,
En la percusión, los sonidos que uno puede apreciar es matidez, submatidez, hipersonoridad, perdón, comenzamos con la sonoridad normal del pulmón, luego ya patológico, la matidez, igual que la submatidez, que es un grado menor, la hipersonoridad, que también es anormal, y el timpanismo, que es la hipersonoridad al extremo. Lo normal es la sonoridad normal. Para que nosotros tengamos la sensación de la sonoridad normal, bueno, tenemos que percutirnos entre nosotros que pensamos que no tenemos ninguna enfermedad respiratoria, y ahí uno se va habituando a ese sonido. Cuando ese sonido es apagado, a eso llamamos sonido mate. Generalmente el estudiante puede percutir su muslo con la técnica que ya aprendió y se da cuenta que es un sonido diferente a si percute, por ejemplo, la parte anterior infraclavicular, que es sonora. La hipersonoridad es cuando la sonoridad normal está muy aumentada. Por ejemplo, cuando nosotros dimos el ejemplo que pusimos aire entre el pulmón y la pared torácica, dijimos que iba a haber hipersonoridad, porque había un síndrome de neumotórax. Cuando dijimos que pusimos líquido, ¿qué les parece a ustedes, verdad? ¿Que la sonoridad va a ser normal, hipersonoro o mate? Y es probable, no estoy frente a ustedes, pero que contesten matidez, porque el agua al golpear va a dar un sonido diferente al aire, que es hipersonoro. Acá la descripción, ¿verdad? Matidez dice ruido corto de tonalidad baja, se puede reproducir por la percusión sobre el muslo. ¿Dónde hay matidez? Como les dije, en el síndrome de derrame pleural. Si yo pongo agua acá, por ejemplo, derrame pleural, acá voy a percutir y voy a tener mate. Si percuto un poquito más arriba, donde hay aire, va a haber sonoridad normal. Entonces puede haber, por ejemplo, en el síndrome de derrame, o si acá existe un tumor, o por ejemplo, si acá existe, como vimos la primera vez que vimos acá un síndrome de condensación, fue una imagen en el lóbulo superior, y dijimos que las vibraciones vocales, ¿cómo iban a estar si acá hay un síndrome de condensación? No sé si me siguen. Las vibraciones vocales van a desplazar el aire y nuestra mano tenía que captar. Dijimos que cuando había condensación se transmitía bien. Entonces las vibraciones vocales en un síndrome neumónico, por ejemplo, van a estar aumentadas, pero al percutir van a estar apagadas, es decir, va a haber mate. O cuando hay líquido en el derrame, o cuando el pulmón está colapsado por una obstrucción, por ejemplo acá del bronquio, se obstruyó, entonces no entra más aire, entonces también al percutir, como no hay aire, va a ser mate. Esto no tiene casi importancia. La hipersonoridad es más intensa y larga, dice, que la resonancia normal o que la sonoridad pulmonar normal. Es más intensa, más larga, más de tambor. Traduce un aumento del contenido aéreo y se puede ver en el neumotórax, que fue nuestro ejemplo, o en el enfisema o en la bulla. Acá ustedes ven una radiografía donde el parénquima pulmonar está colapsado hacia el ilio, y acá ven todo negro, esto es todo aire, esto es un neumotórax. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales repasando en un neumotórax? El aire que produce el movimiento de las cuerdas vocales viene acá, se detuvo. Entonces las vibraciones vocales van a estar abolidas, no como en el de condensación. Sin embargo, a la percusión dijimos que la condensación va a estar mate, o cuando hay líquido, o cuando hay tumor, o cuando hay atelectasia. Y acá al golpear esta zona
va a haber hipersonoridad. Entonces la hipersonoridad se ve en el neumotórax fundamentalmente, en el enfisema y en las bullas. La exageración, el timpanismo es la exageración de la hipersonoridad, que tiene un timbre musical. Se puede obtener percutiendo el espacio de Traube, con el estómago lleno de gases, o en neumotórax a tensión. Bueno, ahora vamos a concluir con eh, la última parte del examen físico, que es la auscultación. Luego vamos a tratar de construir los síndromes respiratorios más importantes y vamos a dar una lista de los estudios más frecuentes para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. La auscultación es el pasaje de aire por los bronquios con zonas de diferentes calibres, por supuesto que dan origen a ruidos diferentes que pueden escucharse en la superficie de la pared torácica. Es decir, que lo que vamos a escuchar depende del calibre de los bronquios y de la velocidad del pasaje del aire por dichas tubuladuras. Recordar siempre que la auscultación, igual que la palpación o la percusión, es más evidente en las zonas en las cuales el pulmón está más cerca de la pared torácica. Por ejemplo, si esto fuese de frente, en la región infraclavicular y en la región inframamaria. En la región mamaria es un poco dificultoso. También las regiones laterales, porque los músculos anchos, pectoral mayor está por delante y los dorsales por detrás. Entonces la región axilar también es muy buena para la semiología respiratoria. Y en la parte posterior, la región interescápulo-vertebral e infraescapular. Bueno, dijimos que los ruidos van a ser diferentes según la estructura respiratoria por la cual se desplaza el aire. El ruido que se produce, por ejemplo, que produce el aire por el paso de la tráquea y los grandes bronquios, va a ser diferente que los ruidos que se produzcan en bronquios de menor calibre, y finalmente va a ser diferente del ruido que produce el aire en su desplazamiento por los bronquiolos respiratorios y el alveolo. Bueno, de ahí nace que algunos ruidos se llaman ruido laringotraqueal. Por supuesto, dice, se oculta sobre la tráquea. Se percibe en ambos tiempos respiratorios, es decir, inspiratorio y expiratorio. Es intenso, de tono alto, generado por el paso de aire a través de la glotis. Entonces, un ruido laringotraqueal va a ser diferente, por ejemplo, que el murmullo vesicular. ¿Por qué es diferente? Porque la causa mecánica que produce esos ruidos son diferentes. Si ubicáramos el estetoscopio en estas zonas centrales, vamos a tener el ruido que llamamos laringotraqueal. Y si nos alejamos del bronquio fuente y nos dirigimos hacia la parte periférica del parénquima, en la parte media tenemos los ruidos broncovesiculares, que se ve, que es producido, por el aire que se desplaza por los bronquios de menor calibre que los centrales. El ruido broncovesicular es de mediana intensidad. Recuerden que el laringotraqueal era muy intenso,
tono bajo, suave, en ambos tiempos respiratorios. Y la región en que mejor se capta, infraclavicular, como dijimos, e interescápulo vertebral. Y el murmullo vesicular, que es un ruido que es lo que solemos encontrar en el resto del examen auscultatorio del parénquima pulmonar, fuera de la región traqueal y de bronquios gruesos. En la periferia predomina, en toda la periferia predomina lo que buscamos es el murmullo vesicular, que es el aire que se produce por el pasaje de aire en los bronquiolos terminales y el alveolo. El murmullo vesicular, dice, se origina por el paso de aire a través de bronquiolos y sacos alveolares. Se ausculta en la inspiración y un tercio de la expiración. Es decir, si nos preguntan, ¿el murmullo vesicular es más inspiratorio o expiratorio? Bueno, tenemos que señalar que es más inspiratorio. ¿Y dónde se produce ese ruido? En los bronquiolos terminales y en el alveolo. Entonces, ¿por qué se ausculta mejor en la inspiración? Porque en la inspiración entra mejor el aire a la periferia pulmonar y en la expiración ya se ausculta menos. Entonces no es cuestión de memorizar si era más inspiratorio o más expiratorio ese ruido. Hay que saber dónde se produce, en qué lugar del pulmón y cuáles son las estructuras que produce. Entonces los ruidos periféricos son más inspiratorios que expiratorios. Esto también es importante, este esquema, para entender que, por ejemplo, algún ruido en las vías respiratorias centrales, en las medianas y en los bronquiolos respiratorios, ¿se pueden modificar con la tos? Claro que se puede modificar con la tos, porque la tos es una aspiración forzada. Mueve, por ejemplo, una secreción que produce un ruido. Se modifica con la tos. Pero en el alveolo, el ruido del murmullo vesicular es producido por, fundamentalmente, por los sacos alveolares. Entonces se ve poco modificado por la tos. El murmullo vesicular, ¿en qué situación está aumentado? En toda situación que aumente la frecuencia y profundidad de la respiración. Por ejemplo, si uno ausculta a una persona que acaba de correr, por supuesto que el murmullo vesicular va a estar aumentado, porque entran muchos aires a los bronquiolos terminales y al alveolo por el esfuerzo respiratorio. Y como dijimos, no se modifican con la tos. Aumento, ¿en qué caso se ve? Como dijimos, en la hiperventilación. En este caso acá señala hiperventilación vicariante. ¿Qué significa hiperventilación vicariante o compensatoria? Por ejemplo, si ubico el estetoscopio en el lado derecho de este paciente, donde veo que hay algo patológico, porque acá hay imagen densa y no imagen aérea como acá, y veo que la tráquea también está desplazada hacia acá, probablemente acá exista una fibroatelectasia. Entonces los murmullos vesiculares van a estar muy apagados acá y sin embargo acá va a estar aumentado en relación al lado derecho. Y esto es lo que se llama aumento por una hiperventilación vicariante o compensatoria. ¿En qué caso está disminuido el murmullo vesicular? Dijimos que es producido por el aire que despliega los bronquiolos terminales y los alveolos. Bueno, acá tenemos un neumotórax. El aire cómo va a desplegar los alveolos con mucha suficiencia si el aire salió y se ubicó en el espacio pleural y colapsó el pulmón. Entonces, si ubico el estetoscopio en esta zona,
Por ejemplo, la región axilar, acá tengo un neumotórax, el murmullo vesicular va a estar abolido, no voy a ocultar. O si es menor, el neumotórax tal vez disminuido. Por supuesto, eh, estamos hablando de disminución, ¿verdad? Si el paciente respira, por ejemplo, como habíamos dicho, los tipos respiratorios, tiene una respiración muy superficial y muy eh, con muy poca frecuencia, por ejemplo, por una intoxicación con barbitúrico o con morfina, entonces el murmullo vesicular va a estar apagado o disminuido porque el sistema nervioso central, el centro respiratorio, está deprimido. En esa situación no hay problema en el parénquima pulmonar, sino que la causa es central. Pero el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Pero ¿cómo van a encontrar ustedes? ¿Abolido en los dos pulmones o en un solo pulmón? Y si la causa es central, lógicamente la disminución tiene que ser en ambos pulmones. Entonces uno tiene que saber interpretar los síntomas. Si yo solamente encuentro una disminución en un solo emitora, no puedo pensar de que sea intoxicación por barbitúricos. En los casos de enfisema, en la obstrucción bronquial, por supuesto, si yo pongo acá en la tráquea o en el bronquio, el murmullo vesicular va a estar disminuido. Pero si pongo una obstrucción acá en la tráquea, que hablamos del ruido laringotraqueal, si pongo una obstrucción no completa, ese ruido va a estar aumentado. Y a eso le voy a llamar cornaje. En una obstrucción bronquial, en la obesidad. En la obesidad, ¿por qué el murmullo vesicular va a estar disminuido? Porque está demasiado alejado mi estetoscopio del pulmón. No por una patología del pulmón, sino que porque la pared torácica es demasiado exuberante. Y por supuesto el diafragma en un obeso no se puede desplazar con libertad porque también hay demasiada grasa dentro de la cavidad abdominal. La obesidad en el neumotórax, que este ejemplo, en el derrame pleural, porque en vez de poner acá aire ponemos líquido, tampoco el murmullo vesicular no va a estar audible con excelencia, sino que va a estar apagado o abolido. Ahora vamos a analizar los ruidos patológicos. Dijimos que los ruidos normales eran el laringotraqueal, el broncovesicular y el murmullo vesicular. Eso es normal. Ahora vamos a lo patológico. El cornaje. Como le dije, el cornaje es un ruido intenso de predominio inspiratorio que se oye a distancia, no con el estetoscopio, producido por el paso del aire por una zona estrecha de la vía aérea superior. Entonces, una estenosis traqueal va a dar un cornaje. Entonces, roncus. El roncus, la obstrucción, va a estar en bronquios ya dentro del parénquima pulmonar. Es un ruido de tonalidad baja áspero. Simula un ronquido audible. Se ausculta en ambos tiempos respiratorios. Desaparecen o se modifican con la tos, porque están todavía en los bronquios que el esfuerzo de la tos puede producir efectos sobre su calibre, no como en el alveolo. Desaparecen o se modifican con la tos. Pueden originar frémitos palpables. Recuerden que dijimos que se puede palpar los ruidos respiratorios como ronquidos, que le había dicho como el ronroneo del gato. Puede verse en obstrucciones parciales bronquiales, en bronquitis, en asma. Se auscultan en obstrucción parcial de bronquios gruesos, medianos y pequeños. Bronquios. Recuerde que la obstrucción de la tráquea era cornaje. Perfecto. Sibilancias. Este es un ruido más fino otra vez que el roncus. Es decir, que se da en bronquios más finos. Por eso
la tonalidad es más fina. La sibilancia es como un silbido, es un ruido agudo similar al silbido, intenso, prolongado en ambos tiempos respiratorios. Recuerden que siempre ambos tiempos respiratorios porque están todavía en bronquios no muy periféricos, no están todavía en bronquiolos, la génesis del ruido, con predominio en la expiración. Las sibilancias es de predominio expiratorio. Los anteriores todos eran inspiratorios y la sibilancia es de predominio expiratorio. Se ve en síndrome obstructivo de bronquios pequeños. La tos puede hacerlo aparecer o acentuarlos. Se encuentran en asma, bronquitis, obstrucción por compresión, tumor o cuerpo extraño del parénquima de bronquios más finos, no de un tumor en la región cercana a las vías aéreas muy gruesas. Eso es civil. Soplo tubario es otro soplo patológico. Si yo ubico el estetoscopio, pongámosle en la región posterior infraescapular, y escucho como si fuese un ruido laringotraqueal. Y digo, ¿por qué este ruido tiene que aparecer acá? Y eso se llama soplo tubario. El soplo tubario es el soplo laringotraqueal transmitido a la pared torácica. Y eso se puede ver en un síndrome de condensación. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado en ese esquema de las vibraciones vocales? Que la cuerda vocal hacían vibrar el aire y llegaba muy bien a la periferia por un síndrome de condensación, por una neumonía, por ejemplo. Entonces, también acá en una neumonía, este ruido que era laringotraqueal se oculta acá y eso se llama soplo tubario. Crepitantes. Otro tipo de ruido. Es un ruido alveolar causado por secreciones al despegarse los alveolos. Los alveolos. Acá está el ruido, muchachos. Crepitantes. Exclusivamente inspiratorio. Porque esto se despliega solamente en forma audible en la inspiración. Pero este no es normal como el murmullo vesicular, es crepitante. Se produce en la misma región del murmullo vesicular, pero esto es patológico. Porque se produce este ruido al despegarse los alveolos llenos de secreciones. Es uniforme el ruido, semejante al sonido de frotar el cabello. Uno agarra un mechón del cabello y trata de frotar frente al conducto auditivo externo y ahí hay esa sensación de ese el sonido parecido al crepitante. Como están los alveolos, no se modifica con la tos. Estas son preguntas de examen. Y ustedes tienen que decir, ¿el crepitante dónde se produce? En el alveolo. Y me pregunta si se modifica con la tos. ¿Y cómo era? ¿Se modificaba o no? No, semiología no es memoria, medicina no es memoria. Tengo que entender. Se producen los crepitantes en los alveolos. Entonces, lo que se modifica con la tos son los ruidos que se producen en los bronquios, no en los alveolos. Subcrepitantes. Es un ruido más grueso que el crepitante. Este es subcrepitante. Ruido ya no es alveolar, es bronquiolo alveolar, causado también por secreciones. Al no ser exclusivamente alveolar, ya no es uniforme como el crepitante, no uniforme, y se oculta ya en ambos tiempos de la respiración, porque ya incluye en su génesis bronquios. Se oculta en ambos tiempos respiratorios con predominio inspiratorio y semeja al ruido que se produce al tirar la sal al fuego. Por supuesto, dijimos bronquios, se modifica con la tos. Este esquema
mantengan en su mente, mediten, piensen y la respuesta es demasiado fácil. Ahora, auscultación de la voz. Le pedimos al paciente que diga alguna frase y auscultamos su pulmón. Y vemos que la audición de la voz no es nítida, no es bien claro. Le preguntamos su nombre y no entendemos con claridad. Eso es lo normal. La audición de la voz no es nítida en condiciones normales. Pero cuando hay patología puede haber cambio. Por ejemplo, ese cambio es pectoriloquia, se llama ese cambio. La pectoriloquia es la auscultación nítida de la voz. Es decir, uno le pide que diga su nombre y uno entiende claramente lo que está diciendo. Y eso se llama pectoriloquia. Y se ve en el síndrome de condensación. Y piensen otra vez cuál era el síndrome de condensación, ¿verdad? Por lo tanto van a entender por qué se ausculta bien la voz ahí. Y pectoriloquia áfona es la auscultación clara de la voz aún cuchicheada. La voz normal no se ausculta con nitidez. La pectoriloquia se ausculta con nitidez la frase dicha en forma normal. Y la pectoriloquia áfona es la auscultación de la voz con nitidez aún cuchicheada. Síndrome de condensación son los ejemplos clásicos. Y acá, con esto terminamos los síndromes pulmonares. Vamos a ver si algo aprendimos. Síndrome de condensación. Dijimos, acá hay edema, inflamación, una neumonía, el ejemplo típico, una neumonía. Buscamos la expansión. Recuerda que teníamos que poner las manos en la parte superior con los pulgares en la séptima apófisis espinosa y los dedos hacia adelante hasta la clavícula. Bueno, si hacemos eso y buscamos la excursión respiratoria o expansión respiratoria, el paciente, este lado, va a subir menos nuestra mano que la mano del lado izquierdo porque está disminuida la expansión torácica, porque no entra bien aire acá. Entonces la inspección va a estar disminuida. Ahora, a la palpación, buscamos las vibraciones vocales. ¿Cómo dijimos que iban a estar las vibraciones vocales en una condensación? Viene el sonido producido por las cuerdas vocales, la 33 o ferrocarril, y el edema del parénquima pulmonar transmite bien a la mano. Entonces hay aumento de las vibraciones vocales. Pero cuando golpeamos esto, como no hay aire, no va a ser sonoro, ni hipersonoro, ni timpánico, va a ser mate. ¿Cómo van a estar a la auscultación? ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular que era alveolos y bronquiolos? No llega acá al aire, va a estar disminuido o abolido. Los ruidos agregados o los ruidos patológicos alveolares, como el alveolo está edematizado con líquido o secreciones, vamos a encontrar crepitantes. Crepitante era el ruido fino, uniforme, inspiratorio puro, que no se modificaba con la tos y que parecía al frotar el cabello en relación al oído externo. ¿Recuerdan? Su crepitante era un poco más grueso, como la sal que uno tira al aceite caliente, y era bronquiolo alveolar. Entonces se modifica con la tos, se modifica con la tos. ¿En qué tiempos? En ambos tiempos, más en inspiratorio. ¿Qué es pectoriloquia? Dijimos que la voz audible nítidamente en una condensación se transmite bien el sonido, entonces va a haber pectoriloquia, y si le hacemos cuchichear, igual vamos a escuchar bien y va a haber pectoriloquia áfona. Y también dijimos que ese soplo laringo traqueal se va a transmitir bien acá porque hay una condensación y acá vamos a tener soplo tubario.
Con estos hallazgos nosotros claramente podemos decir acá existe un síndrome de condensación, le pedimos una placa de tórax para corroborar y vemos acá la condensación. Neumotórax. A la inspección, ustedes ven con esta placa perfectamente esto está más abombado que el otro. Abombado del lado afecto, del neumotórax. La excursión respiratoria, como este pulmón nomás se mueve, va a estar disminuida. Las vibraciones vocales, acá tiene que venir el movimiento de las cuerdas vocales, no llega acá, las vibraciones vocales ¿cómo van a estar? Abolidas o disminuidas. Al percutir, ¿cómo va a estar esto? Sonoro, mate, hipersonoro, porque hay mucho aire, incluso timpanismo. Derrame pleural. A la inspección, si es pequeño, a la inspección, como este es un derrame pequeño, a la inspección va a estar normal, ambos emisores, no va a parecer que uno de ellos es más grande que el otro. Las vibraciones vocales, como el líquido no llega bien a la periferia, perdón, como el aire no es bien transmitido a la periferia, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Si golpeamos, va a estar mate. Y si ocultamos, el murmullo vesicular va a estar acá disminuido o abolido. Y en un derrame pleural mediano, ahí están los ejemplos. A la inspección, como acá ya hay mucho líquido, podemos ver que está más abombado que el lado sano. El movimiento de la pared torácica va a estar disminuido porque acá está la enfermedad. Las vibraciones vocales no son bien transmitidas porque está acá el líquido, entonces van a estar disminuidas o abolidas. La percusión va a ser sonoro o mate, por supuesto el líquido va a ser mate. Derrame pleural masivo, exagerado todo. Métodos complementarios: radiografía de tórax, de rutina, frente y perfil, tomografía, broncografía, arteriografía pulmonar, broncoscopía, citología bronquial, centriograma pulmonar, tomografía axial computarizada, punción pleural y pulmonar. Y acá falta agregar la toracoscopía, que hoy es uno de los estudios que más se utiliza para los diagnósticos. Muchas gracias.